El conflicto armado en Colombia se da dentro del contexto de los años 50 y 60 por una suma de factores, los cuales fueron un abandono del Estado en ciertas partes del país, el debilitamiento del Estado en ciertas dinámicas, mala distribución de las tierras y el apogeo de ciertas ideologías de carácter socialista dentro del país. Son estos factores que dan pie al nacimiento de guerrillas como las FARC, el ELN y el M-19, las cuales en un principio eran simples grupos de personas que buscaban dar a conocer sus nuevas ideas de carácter ideológico y político dentro del marco de la democracia. Pero al ser estas ideas por distintas cuestiones de la historia perseguidas, atacadas y rechazadas, es que estos grupos, en vista de esto, decidieron tomar las armas y darse a conocer por medio de la violencia. Es por eso que surgen en las regiones abandonadas del país, donde el Estado casi no regía. Es por esto que se imponen en las poblaciones para regir como el nuevo Estado. Ahora bien, dado esto y al desplazamiento forzado de muchas personas de sus hogares por estos grupos ilícitos, es que surgen otros grupos como los paramilitares que en retrospectiva intentaban detener estas acciones, pero al final terminaron contribuyendo y haciendo lo mismo en pos de su causa de ultraderecha. Es por eso que el conflicto en Colombia terminó siendo un tema tan complejo que abarcar y que el Estado no sabía cómo abordar. De esta forma introducimos la cuestión política: de qué manera los distintos actores políticos configuran la naturaleza de un conflicto. Entonces, es por medio de la visión, y además el conflicto se complejizó tanto porque al haber tantos actores en el mismo momento, y cada uno tenía unos intereses y objetivos totalmente distintos que normalmente chocaban con los de los otros actores, es que ese conflicto terminó siendo tan complejo. Ahora bien, en los últimos años, concretamente el 4 de noviembre del 2016, el Estado colombiano concretó un acuerdo de paz con la mayor guerrilla del país, las FARC, para así evitar y por lo menos cerrar un capítulo de violencia dentro de la historia del país. Dentro de estos acuerdos de paz, lo que se buscó es que entre las dos partes hubiese primero un reconocimiento de los intereses de cada uno, donde hubo una mediación por parte de países externos como Noruega y Cuba, y además hubieron largas negociaciones donde se discutían ciertos puntos. Al final, dentro del acuerdo, quedó explícito que el Estado colombiano sería el encargado de hacer reformas para que no se prolongue el abandono del Estado en ciertas regiones periféricas del país, haciendo una reforma rural y formalizando la posesión de la tierra, el remover los cultivos de uso ilícito, para así evitar que las personas más vulnerables por pura necesidad necesitaran de estos medios para subsistir y así aportar más al conflicto. El de apoyar a las personas de estas guerrillas a desmovilizarse y reintegrarse a la vida civil, y de crear una nueva jurisdicción especial para la paz, JEP, donde estas personas tendrían que ayudar a esclarecer el conflicto, la verdad del conflicto, y a reparar y resarcir el daño hecho hacia las víctimas.
del conflicto, para así poder crear una paz duradera, según se dice en el acuerdo. También, esta misma Jurisdicción Especial para la Paz tiene ciertos mecanismos donde se busca esclarecer el conflicto, pero aún así se castigan de cierta forma los crímenes de lesa humanidad. También cabe aclarar que el último punto de los acuerdos era el que toda la población estuviera plenamente consciente y de acuerdo de los puntos establecidos y las dinámicas acordadas con con que la población tuviera la información clara y que además estos ejercieran su derecho al voto para votar a favor o en contra de los acuerdos. De igual modo, esto visto desde un punto de vista realista, de igual modo desde la base teórica realista y capitalista, terminó dando pie a que otros grupos políticos con intereses propios que no beneficiaban a la población, sino era simplemente un conjunto de personas muy poderosas con grandes intereses propios, terminaran tomando ciertas acciones para que los acuerdos de paz se deslegitimaran y por la misma el conflicto siguiera de cierta forma, para así mantener ciertos intereses de ciertas personas a nivel económico.